Yo soy Sergio Daniel Berseñasi, soy integrante del Foro Ecologista de Paraná, organización que pertenece a la Red de Acción Ecologista de Argentina, de la RENACE, y integramos en la provincia la coordinadora Entre Ríos Libre de Agrotóxicos o sin venenos, Basta es Basta, que es una coordinadora que ha surgido en los últimos tiempos, poco más de un año, para lograr definitivamente la eliminación de los venenos en la provincia de Entre Ríos, como convidados que alguna vez fueron a compartir el escenario, el territorio con nosotros. Queremos que Entre Ríos sea un Entre Ríos sin venenos y sirva de núcleo de orientación, si es posible, que sirva al resto del país por una Argentina sin veneno. El foro nació después de la ley que conseguimos en el año 1997 para impedir que hubiera nuevas construcciones de represas en la provincia de Entre Ríos, en los dos grandes ríos. Después se amplió al río Gualeguay, pero el origen de la ley fue Entre Ríos libre de represas en el Paraná, de nuevas represas en el Paraná y en el Uruguay. Terminada esa gloriosa tarea de enfrentar aquel proyecto que traía nada más y nada menos que la Halliburton, la Kellogg's, que es una subsidiaria de la Halliburton, de la obra civil del Dick Cheney, vicepresidente de George Bush Jr. Esa era una de las empresas que constituye esa unidad transitoria de empresa que quiso venir a construir esa represa a la altura de la isla del Chapetón, acá al norte, 12 kilómetros de Paraná, y que lo impedimos. Finalizada esa lucha que tuvimos, ese enfrentamiento del proyecto, que lo finalizamos cuando logramos una ley en la provincia de Entre Ríos que se llama Ley Antirrepresas, decidimos disolver la asociación que había sido la que nos había cobijado en ese andar de un año y medio. El proyecto había llegado en marzo del 96 y la ley fue en septiembre del 97. Decidimos disolver esa asociación porque estaba muy desgastada, las relaciones de algunos de sus miembros entre sí. Nos pareció que era un homenaje merecido y justo que le hacíamos a la asociación, ponerla a salvo de cualquier tipo de divisiones y luchas. Así que la decidimos disolver allí, nos dimos un abrazo de despedida y una buena parte de lo que estuvimos conformando la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná, conformamos un nuevo núcleo de organización que se llamó Foro Ecologista de Paraná. Eso fue a la altura de... La ley fue en septiembre, el 25 de septiembre del 97, y la conformación del foro comenzó ahí nomás, en octubre, noviembre del 97. Creo que es el 65 martes continuado, sin interrupción de fin de año, porque nos tocó este año, nos tocó un martes 1 de enero, nos había tocado un martes 25 de diciembre, sin interrupción de meteorología adversa, ni martes 13, andan todos los martes la ronda, que nació como una manera de darnos la continuidad de presencias, rompiendo con eso de reaccionar frente a cada nueva víctima. Cada vez que aparecían nuevas víctimas por el modelo de aplicación de venenos, estos venenos dependientes o adictos, veneno adictos, de la agricultura que conocemos, salíamos, nos movilizábamos, se gestaba un aparente pico de sensibilidad, una hipersensibilidad transitoria, cosa que no era cierta, pero quedaba como que así fuese. Entonces decidimos que cuando falleció la nena Antonella, que fue una niña que falleció en el Garrahan y tuvo mucha repercusión porque la mamá la filmó en sus últimos minutos de vida y durante los últimos días, una cosa muy, no solamente que acongoja, sino muy cruel el final de la nena, que es el final de tantos,
o el tránsito de tantas víctimas de exponer los cuerpos, la biología molecular, las células biológicas que nos conforman a la química de los venenos con los que transitamos sin saberlo, sin que lo sepa tanta gente, y que no lo saben porque no son las cosas que deberían difundirse como para que sabiéndolo pudiéramos prepararnos en defensa y en cuidados y organizarnos para cambiar ese escenario. Bueno, decidimos, después de Antonella, ya veníamos con un proceso de reclamar una nueva ley de uso de agroquímicos hasta tanto pudiésemos gestar un tránsito hacia un modelo de producción sin venenos, y habíamos opinado una ley que había presentado en el Senado un grupo de legisladores provinciales y manifestamos nuestro rechazo, que era una regresión a la que ya teníamos, que era mala, que es la que todavía rige, pero esta que venía era peor, con el agravante de que se presentaba como nueva, entonces se daban un respiro de tiempos que habría que nuevamente remar río arriba para poder desarmar. Una ley nueva podría llegar a considerarse un gesto de rechazo como un gesto de que nada les viene bien. Entonces decidimos, opinamos en un encuentro que tuvimos en el mes de abril del 17 en Villaguay, a ese proyecto que presentaban los senadores, una convocatoria que hicieron los senadores en ese lugar, y a pesar de nuestra opinión contraria y muy fundada, en diciembre del 17 anuncian la ley y la aprueban en el Senado. Ante ese escenario nosotros dijimos, hagámosle saber que ya no vamos a reaccionar frente a cada cosa que hacen o que mal andan legisladores, decididores de política, etc. Y entonces comenzamos a pensar en cómo hacer un movimiento continuado sin frenarlo, sino que continuado y persistente, es decir, nos damos una presencia que no abdique frente a nada. Y se nos ocurrió rondar, tomándole además el ejemplo de la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, darle un carácter de ronda a la presencia, rondar con velas que simbolizan una llamada y una esperanza a la Casa de Gobierno, que es donde se toman estas decisiones. Y así fue que nació la idea de los martes, a fines del 17, y arrancamos en enero del 18. Al principio muchos pudieron haber pensado de que ya nos íbamos a cansar. La verdad que es una decisión tomada que se va alimentando cada vez más de razones para continuarlo, al punto que hoy hemos logrado que después de esta permanencia y presentaciones que además hemos hecho con equipos de abogados de algunas organizaciones que participamos en la ronda, otras organizaciones que también hacen su ronda en otras localidades de la provincia, que también tienen sus abogados, hicimos un recurso de amparo para preservar a las escuelas rurales de las fumigaciones, 1000 metros a las terrestres y 3000 metros de distancias a las aéreas, que lo ganamos. En una primera instancia, el gobierno de la provincia lo apeló a ese fallo de primera instancia. La apelación fue finalmente una ratificación del fallo de primera instancia de las distancias, y ante ese escenario judicial, jurídico, el gobierno provincial de Entre Ríos saca un decreto muy fogoneado y demandado por las organizaciones de la agricultura tradicional y adicta a venenos, organizaciones de nula fundamentación, pero asentadas en el fundamento del poder económico, el poder político, la simbología que tienen algunos apellidos. Y sobre esa base, argumentándose en una conferencia de prensa de 4 ministros de la Nación
del año pasado de que eso daba razones como para modificar como excesiva esa distancia que habíamos logrado en el amparo, sacan un decreto totalmente infundado, ¿no? Simplemente con ese tipo de anuncio que habían hecho los 4 ministros de esto en la Nación sobre las buenas prácticas agrícolas, que es un manual de cómo envenenar con prolijidad. Así que ante ese decreto nosotros volvimos a presentarnos en un nuevo recurso de amparo, ahora con la intención de pedir la nulidad de ese decreto del gobierno provincial ante un fallo judicial que para nosotros tenía una validez inamovible. Ese nuevo amparo, que ahora tiene otra razón, que es la nulidad del decreto, fue nuevamente favorable para nosotros. Y en ese momento estamos. Ante ese nuevo fallo favorable al amparo de nulidad del decreto que hicimos y que tuvimos, el gobierno provincial vuelve a apelar al Superior Tribunal y en este momento estamos transitando esos días. Creo que olfateamos también el momento político, la intención de algunos, no importa. Lo cierto es que fuimos bajando los prejuicios que muchas veces se tienen, fuimos a hablar con diputados. Porque también hay gente que tiene cierto rechazo de alergenicidad a la política. Entonces nosotros dijimos no, nosotros vamos a ir a hablar con diputados, tuvimos reuniones con algunos de ellos, con algunos iniciamos además de una manera de vecino. Si yo tenía un vecino en una quinta que tenemos acá cerca de Paraná, a un diputado con el que no me conocía, y un día vi en la puerta el auto parado de su hijo, me bajé y le dije yo quiero hablar con tu papá, y así iniciamos un diálogo. Que a lo mejor para algunos puede ser un poco urticante, para nosotros no. A nosotros lo que nos producía así alergia era la ley que había aprobado el Senado. Finalmente diputados no la aprobó. Diputado estaba ahí, entonces dijimos, vamos a hablar con diputados. Hablamos con diputados y le propusimos un ciclo de intercambio y de socialización de saberes. Y nos estuvieron de acuerdo y lo organizaron. Y la organización de ese ciclo dio como resultado, bueno, al ciclo vino Eduardo Cerdá para hablar de agroecología, vino el ingeniero Marcos Tomasoni de Córdoba a hablar de la imposibilidad del control de las derivas de los agroquímicos, porque tiene estudiado lo que son derivas primarias, secundarias y terciarias, cosas que desconocen, o por lo menos dicen de conocer todo el resto de los que abogan por las fumigaciones. Y también vino Damián Marino de La Plata, vino Damián Berseñasi de Rosario, de la medicina, y Federovisky también, un periodista que habla de estos temas, Sergio Federovisky. Y bueno, esa socialización de saber, ese conjunto de conocimiento hizo que los diputados, era imposible negarse a avanzar y a reconocer esto que habían escuchado como saberes y plasmarlo en una negativa a aprobar el proyecto que tenía media sanción de senadores, y efectivamente lo desestimaron y lo archivaron. Y ahí se abrió una instancia que también son estos días los que estamos transitando, en donde comenzamos a bregar por una ley que promueva la agroecología en la provincia de Entre Ríos. Hay algunos proyectos, nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo con ellos y hemos abierto, bueno, a partir de esta conjunción de momentos, del momento que vivimos, esto que pasó con senadores y diputados, esto que pasa con los amparos judiciales, la provincia, a pesar de su decreto, opta por abrir una especie de ventana al entendimiento y gesta un foro provincial por la agroecología, en donde en la enunciación de la resolución que sacan para crear este foro, anuncian de que es política del gobierno provincial avanzar hacia un proceso de gestar la agroecología como método de producción en la provincia de Entre Ríos. No sabemos cuánto de convencimiento tienen, pero nosotros sí lo tenemos.
Y como ahora somos protagonistas de este proceso, pueden fondearlo algunos o demorarlo o frenarlo otros, pero nosotros no. Y por eso estamos en ese momento que creemos que es histórico. Y estamos en el convencimiento, no por ingenuos, sino por convicciones y por lo que la realidad viene hablando y diciendo, que la provincia de Entre Ríos, así como está pasando en otros lugares del mundo, va a ser en un tiempo más, no sabemos cuánto, pero no mucho más, un ejemplo de producción sin venenos, de recuperación de montes nativos, de recuperación y mantenimiento de lo que todavía como cultura rural exista, de vecinos que vuelven a ser amigos porque no se amenazan con sus prácticas agrícolas la vida de sus hijos, vecinos que cada vez que hagan una cosecha volverán a tocar música con acordeones, guitarras y bombos como lo hacían antes, y a bailar como lo hacían antes, que es lo que hemos también recogido como experiencia, hablando con productores que nos dicen, cuando hablamos de estos temas que significan tanto dolor para la vida, como es el envenenamiento de hijos, de tíos, de hermanos, y la muerte, una de las cosas que hemos visto en los tiempos que vivimos es que ahora cuando en los días de cosecha ya no son días de fiesta. Nosotros vamos a trabajar y para eso estamos trabajando, impulsando la recuperación de la fiesta en los días de cosecha. Lo que hemos aprendido en todo esto es que la amplitud de estas marchas es lo que lleva el sello del triunfo. Es el triunfo de la sociedad que aprende a mirarse, a escucharse y a procesar lo que escucha para trabajar juntos, aún pensando muchas cosas diferentes con otros.